estado viendo acerca de la visión de Dios. El día de hoy veremos acerca del llamado de Dios. Dios tiene una visión y si ustedes recuerdan, la visión es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Él, para que los hombres y las mujeres puedan conocerle. Sin embargo, también Él tiene esta visión para que hombres y mujeres que son llamados por Él puedan unirse a esa visión. Si tienes una visión y quieres que esa visión se cumpla, yo te preguntaría una cosa: ¿a qué tipo de personas te gustaría llamar que se unieran a esta visión? Posiblemente a las más capacitadas, a las más hábiles o a las más idóneas. O podríamos buscar, en otras palabras, buscaríamos a lo mejor, ¿verdad? Ahora, yo quiero que por un momento hagamos un ejercicio de quiénes son los llamados por Dios. Mira, aquí tengo una lista de personajes. Gedeón era demasiado pobre y temeroso. David, demasiado insignificante, ni su padre lo tenía en cuenta cuando llegó Samuel a ungir al nuevo rey. Rahab era una mujer de mala reputación. Moisés era demasiado violento. Además, no podía hablar bien. Abraham y Sara eran demasiado viejos. Samuel era demasiado joven. José era demasiado mimado y tenía sueños extraños. Pablo era demasiado estricto y religioso y tenía ideas extremas. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran simples pescadores sin estudios teológicos. Posiblemente si nosotros encontráramos a estos hombres, ninguno encajaría en el llamado de Dios. Pero ¿por qué Dios escoge a estos hombres y mujeres que para nosotros tendrían algunos puntos en contra y no los incluiríamos en nuestro equipo? ¿Sabes por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él no ve lo que es, sino en lo que se convertirá, en lo que puede ser. Mira, 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7, parte B, le dice Dios a Samuel: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es muy fácil que nosotros podamos juzgar a una persona, si esta persona sirve o no, por su apariencia, por su educación, o simplemente por lo que nosotros creemos o pensamos. Pero Dios puede utilizar cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier época, para su gloria y usarlo como un mensajero de su gloria. El llamado de hoy, el llamado que vamos a ver el día de hoy, es acerca de los discípulos de Jesús, y en particular de Pedro, aunque también están involucrados Jacobo, Andrés y Juan. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, aunque nos detendremos solamente en los últimos 3 versículos. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Sabes? El Señor está buscando, dice la Biblia que se pasó toda la noche orando en el monte para llamar a aquellos discípulos, aquellos que iban a hacer la obra, aquellos que iban a continuar este mensaje de salvación por medio de Jesucristo.
Y dice que descendiendo vino a este lago de Genesaret también es conocido como el mar de Galilea, como el mar de Galilea o como el lago de Galilea, ¿verdad? Así que este es el mismo lugar y es donde en la mayoría del tiempo Jesús desarrolla su ministerio. Y me llama la atención porque el Señor desciende y como nos narra la historia, ¿verdad? Toma a la barca de un pescador llamado Pedro, la ocupa y después de predicar a la multitud le muestra un milagro sorprendente. Y uno puede decir, ¿por qué necesitaba mostrar ese milagro? Porque la gente necesitaba creer y de manera particular Pedro necesitaba creer, Pedro necesitaba creer. ¿Sabes? Que todo esto acontece para hacer un llamado a estos pescadores. Todo esto acontece para que estos pescadores pudiesen escuchar el llamado de Dios. Y este llamado es un llamado triple. En primer lugar, es un llamado a la salvación. Dice el versículo número 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús está enseñando desde la barca. Ahora, ¿por qué Pedro reconoce que él es pecador? ¿Por qué Pedro dice, oye Señor, tú eres diferente, así que apártate de mí, yo soy un pecador? ¿Por qué? Bueno, Jesús estaba enseñando desde la barca y un pasaje paralelo nos enseña qué era lo que estaba predicando. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 17. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer llamado de Dios hacia las personas, de Dios hacia la humanidad, es un llamado hacia la salvación, es un llamado hacia el arrepentimiento, es un llamado a cambiar su manera de vivir, porque su manera de vivir ofende a Dios, y les está diciendo, ven, arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque Dios se ha acercado a ti. Y es lo que Dios nos está diciendo. Dios le está diciendo, necesitas arrepentirte, Pedro. Por eso la reacción de Pedro es, soy un pecador, apártate de mí, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, yo soy un pecador. Pero sabes, ese es el propósito del Evangelio, que tú y yo podamos reconocernos pecadores, reconocernos separados de Dios, reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar el cielo, alcanzar la gloria. Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Sabes que el primer paso para la salvación tiene que ser reconocer nuestra indignidad delante de Dios? No podemos estar con Dios por causa de nuestra condición pecaminosa. Soy pecador y Él es santo. Pero Jesús no vino a los sanos, no vino a los justos, sino vino a los enfermos y a los pecadores. Y sabes, te voy a decir algo. El Señor sabe que todos somos pecadores y que todos estamos enfermos. La diferencia es que algunas personas lo reconocen y otras personas no. Pedro se reconoce pecador y con la necesidad de un Salvador, pero por su propia condición pecaminosa le pide a Jesús que se aparte de él. Pero qué hermoso, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está llamando, Jesús está llamando a un reencuentro con Él, en primer lugar de salvación.
Si no has aceptado el llamado de salvación para tu vida y no estás seguro dónde irás cuando mueras, hoy te está llamando Dios a que aceptes este llamado. Dios te está diciendo, ven. Dios te está diciendo por medio de Jesucristo, yo tomé tu lugar, ese lugar que tú merecías por causa de tus pecados, yo lo he tomado. Así que ven, arrepiéntete, pongámonos a cuentas y entonces yo te voy a dar salvación, te voy a dar vida eterna. Porque te voy a decir algo, para pasar al segundo llamado no puedes si no has aceptado este primer llamado. Uno no puede ser mensajero de las buenas noticias de salvación si no ha tenido un encuentro con Dios. Por ello, el primer llamado de Dios es a la salvación. Dios llama a salvación. Pero sabes, también Dios está llamando a una vida de santificación. El llamado de Dios es a la santificación. El segundo llamado después de aceptar el llamado de salvación es a la santificación. Mira, ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El segundo llamado, después de que tú aceptas el llamado de salvación, es un llamado a seguirle, es un llamado a ser su discípulo, es un llamado a ir bajo sus pisadas o en sus pisadas. Jesús nos llama a seguirlos, a estos discípulos. Les dice, venid en pos de mí, síganme, imítenme. Jesús llama a 12 para que estuvieran con él. Este es un llamado a la santificación. Este es un llamado a cada día pasar tiempo con Cristo, en oración, en su palabra, en su presencia, hermanos. Este es un llamado a la santificación, porque el Señor quiere que cada día seamos más semejantes a Él. Que cada día podamos manifestar más el carácter, el amor de Cristo. Por eso el segundo llamado es venid en pos de mí. Vengan en pos de mí. Hay un pasaje que me llama la atención. Jesús está con ellos, está con los discípulos y está con estos 4 pescadores y pasó más tiempo con ellos, ¿verdad? Con Jacobo, con Pedro y con Juan. Pasó más tiempo con estos 3. Pero me llama la atención porque una vez que Jesús muere, resucita y va al cielo, y entonces empieza el tiempo de la iglesia después del día de Pentecostés. Habla este pasaje de Hechos 4:13 que vamos a leer, nos habla de un hombre. Dice que Pedro y Juan iban a la oración como a la hora novena y se encontraron este hombre y sanan a este hombre en el nombre de Jesucristo, y entonces se hace un gran alboroto, y entonces los sacerdotes y el concilio mandan a traer a Juan y a Pedro y los empiezan a interrogar. Pero me llama la atención el testimonio de estos hombres, y dice Hechos 4:13 acerca de Pedro y Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira qué hermosa descripción, no de ellos mismos, sino de estos sacerdotes, de este concilio. Reconocían que estos no habían tenido estudios teológicos, reconocían que estos hombres no sabían mucho, pero que habían estado con Jesús y su presencia se había impregnado en ellos. Y es por eso que ellos podían debatirle aún a los maestros de la ley. Hermanos, cuando pasamos tiempo con Dios se nota. Por eso la Biblia dice que debemos de estar con Él. El segundo llamado es un llamado a la santificación. Es un llamado a la santificación. Debemos de dar buenos frutos. Debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Claro que sí, porque lo hemos hecho. Pero es importante que pasemos tiempo con Jesús. Jesús mismo dijo, separados de mí nada
pueden hacer. Mira, posiblemente has aceptado el llamado de salvación, pero por alguna razón el trabajo, los quehaceres, las circunstancias, inclusive muchas veces el pecado, ha puesto en pausa este llamado a la santificación. Y Dios te dice en esta mañana que lo retomes. Pedro, después de negar a Jesús, perdió el rumbo. Él le dijo, no te voy a negar, sin embargo, sabemos la historia, que Pedro termina negando a Jesús y pierde el rumbo, siente que en el momento más importante decepcionó a su maestro. Y mira, que una vez que Pedro pierde el rumbo, volvió a hacer lo que sabía hacer. Y tú puedes leer esta historia en Juan capítulo 21, que llama a otros y les dice, vamos a pescar. Esto es lo que sé porque ahora no sé qué hacer. Y sabes que a veces cuando nos extraviamos, aún en el camino del Señor, cuando nos extraviamos en esta santificación, en este proceso, por el pecado o por cualquier otra cosa, a veces no sabemos qué hacer, pero Dios te está diciendo, vuelve al camino, regresa al camino. Y entonces Jesús se aparece, y tú conoces esa historia, le vuelve a decir que echen la red y sacan muchos peces, y entonces reenfoca el llamado del apóstol Pedro. Mira, Dios quiere que cada día estemos con Él en este proceso de santificación. Pero sabes que Dios no solamente te llamó para que tú fueras salvo, Dios no solamente te llamó para que tú fueses en este proceso de santificación, sino además Dios te llama para que tú le puedas servir. El tercer llamado es un llamado al servicio. Lucas 5, versículos 9 y 10 dice, porque por la pesca que habían hecho, habla de Lucas, ¿verdad? El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabes que Jesús le da un llamado claro para su vida? Hasta este momento él pescaba peces, pero ahora sería un emisario del mensaje de Dios a los hombres. Él sería este mensajero y le dice a Pedro, te voy a enfocar, te doy un llamado hacia el servicio y ahora serás un hombre que predique la palabra del Señor. Qué tan hermoso es este llamado de Dios hacia servir. Sabes que cuando Dios te llama a servir, Dios es muy claro en lo que Él te pone a hacer. Mira, y quiero decirte algo, tal vez tú has aceptado el llamado de salvación y tal vez has aceptado este llamado a la santificación, pero tienes temor del llamado hacia el servicio, porque piensas, ¿qué pasará conmigo? Jesús te dice, no temas, no tengas temor. Si Él está con nosotros, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Yo sé que de repente es difícil, porque mira, ellos tenían que dejar lo que habían estado haciendo durante toda la vida para hacer algo diferente, pero sabes, Dios les estaba capacitando, Jesús les estaba capacitando para que lo hicieran. Así que no tengas miedo. ¿Cuál fue el resultado del llamado de Dios? Versículo número 11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sabes, ellos aceptaron este llamado triple de Dios. Si Dios te está llamando, no tengas temor y acéptalo. Estos hombres y mujeres aceptaron el llamado de Dios. Gedeón tuvo la victoria sobre uno de los ejércitos más sanguinarios e imponentes de su época, con solo 300 hombres con cántaros y lámparas. David se convirtió en el rey más representativo del pueblo de Israel. Rahab, Dios la puso en la línea mesiánica del Salvador. Moisés se convirtió en el libertador de su pueblo, sacándolos de Egipto, la nación más poderosa de su tiempo.
Abraham y Sara se convirtieron en los padres de la nación hebrea, a pesar de su edad y de la esterilidad de Sara. Samuel fue el profeta, juez y sacerdote que llevó el pueblo a buscar a Dios después de una época terrible. José llegó a ser el segundo de Faraón y quien sustentó al pueblo de Israel. Pablo se convirtió en el mayor evangelista y misionero de todos los tiempos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron los pilares para la naciente iglesia cristiana y portadores del conocimiento de la gloria de Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu decisión? Dios te está llamando a la salvación. Dios te está llamando a la santificación. Dios te está llamando a su servicio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este llamado tuyo. Queremos, Padre, que tu visión se cumpla y queremos unirnos a este llamado. En primer lugar, a este llamado de salvación. Señor, si hay alguien en este momento que está viendo este video y no ha aceptado este llamado de salvación tuyo, no tiene la certeza del perdón de sus pecados, de la salvación, de la vida eterna, que hoy pueda arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en ti. Si alguien está escuchando este llamado a la santificación y tal vez ya te aceptó, pero por alguna situación su vida no refleja lo que tú quieres para él o para ella, yo te pido que hoy inicies este proceso, continúe este proceso de santificación en su vida. Padre, tú prometiste que tú perfeccionarías la obra, tú terminarías, Señor, la obra en nosotros. Y Padre, si alguien también está escuchando este mensaje y le estás llamando, Señor, a tu servicio, que él o ella puedan estar dispuestos a dejar algunas de las cosas que tienen que dejar para poder